Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito y el mito con la realidad, y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Y nuestra máquina del tiempo, como hemos dicho antes, nos lleva hasta los inicios de una de las civilizaciones más conocidas de todos los tiempos. Yo creo que junto con la egipcia, ¿no, Cristóbal? Vamos a viajar a los inicios de Roma. Es que fijaros una cosa, yo creo que Roma es algo que nos toca tan de cerca, es algo que tenemos tan presente en nuestras vidas que a veces no nos damos cuenta. Yo creo que el legado que nos ha dejado Roma, tanto, por ejemplo, el idioma, recordemos que tanto castellano, catalán, francés, italiano, todo viene de una madre, del latín, la lengua que utilizaban los romanos, y gracias a ello se extendió por lo que es todo el Mediterráneo. También hay otras cosas que también nos han aportado. Por ejemplo, al principio del programa nos decía Luis Silva el derecho romano, tan importante en nuestros días que prácticamente se ha conservado casi intacto, ¿no? También otras cosas que nos han aportado es la ingeniería. Todas esas carreteras que vemos hoy día, las generales, las nacionales, antiguamente, eran carreteras romanas. Por eso está el dicho que siempre se dice, todos los caminos llevan a Roma, efectivamente. También esa ingeniería como los puentes, los acueductos. Mira una cosa, un puente en el siglo II después de Cristo, traspasando el Danubio, más de un kilómetro 200, quiero recordar algo así, duró más de 1000 años. Imaginaros qué construcciones más perfectas que hacían los romanos. También hay otras cosas importantes como la religión, no nos vamos a engañar. Sin el Imperio Romano, la religión cristiana no se hubiera extendido tan fácilmente, ¿no? Hubiese sido todo más difícil para la religión cristiana, que hoy día todavía coletea entre nosotros y es tan habitual verlos en nuestras vidas. ¿Por qué Roma fue lo que fue? Quizás es una de esas preguntas que todos nos hacemos, ¿no? Bien, yo creo que hay varios puntos importantes. El primero, sus ingenieros. Sin esos ingenieros, a Roma le hubiese sido imposible llegar donde llegó y hacer lo que hizo. Esos puentes, esas carreteras que hablábamos antes. También hay que destacar a los funcionarios. Una administración, la verdad que impoluta. Cuando hoy día, por ejemplo, siempre se dice, ¿los funcionarios para qué? Si los funcionarios trabajan bien, son leales al Estado, no me refiero a ningún partido político, sino al Estado, todo funciona muchísimo mejor. Y a Roma le funcionaba. Y le funcionó. También otras cosas importantes que hay que destacar es el ejército. Aquí llegamos a lo de las grandes legiones de Roma. Fijaros una cosa. Siempre en el último programa, nuestro querido amigo Carles Folch nos hablaba del general Marshall. Pues bien, este general, aparte de ser general, que fue el artífice del plan Marshall, también utilizó lo que fue la historia, porque era historiador. Y nos decía siempre que el ser humano no estaba hecho para matar a otro ser humano. Y que era más fácil atacar o intentar matar en la distancia. ¿Qué importancia tiene esto? Porque se dio cuenta que, por ejemplo, los romanos utilizaban lo que era la gladio, es decir, una espada de poco menos de medio metro, que lo utilizaban de una forma muy directa, es decir, pinchando al enemigo,
penetrando en el enemigo. Y esto es muy importante porque la psique romana no tenía ese miedo de enfrentarse a la muerte directamente, de matar, porque les enseñaba desde pequeños que se debía hacer eso. Entonces, cuando se comparaba con otros pueblos que utilizaban otro tipo de espadas más largas, que digamos que tenían el filo cortante, y atacaban de otra forma totalmente diferente a los romanos, parece una tontería, pero no lo es importantísimo para conocer cómo atacaban los romanos y por qué se fundó eso en lo que tenían en el alma, ese alma guerrera, ese alma asesina, y por eso se auparon por encima de otras civilizaciones. Una duda que yo tengo, Cristóbal, al respecto de lo que comentabas antes de los ingenieros, por ejemplo, que son parte fundamental de lo que nos queda ahora actualmente de Roma. ¿De dónde proviene este conocimiento? ¿Cómo van adoptando ellos esta manera de construir estas ideas? Vale, es que ese es otro de los puntos importantes, porque Roma siempre lo que hizo es copiar de otras civilizaciones, pero no solo copiar, mejorar. Es decir, era una esponja que atraía todos los grandes conocimientos y además culturas, se lo apropiaba y lo mejoraba. Como por ejemplo, en la primera guerra púnica, la flota romana estaba perdida delante de cartagineses, porque la flota cartaginesa era muy poderosa. Pues bien, hubo la casualidad de que se encontraron un barco, los romanos, un barco púnico, un barco cartaginés a la deriva. Lo estudiaron, en pocas semanas lo construyeron, lo mejoraron y derrotaron a Cartago en la primera guerra púnica. Bueno, si te parece, yo creo que es buen momento para irnos al inicio de todo este conocimiento, de toda esta civilización, de lo que luego se convertiría. ¿Cómo empieza el legado de Roma? ¿Cómo nace esta civilización o este grupo de personas? Supongo que todo empezaría por un pequeño grupúsculo, ¿no? Es que yo creo que hay que estudiar lo que es las leyendas y los mitos, lo que vamos a estudiar también aquí, y que hay de parte de verdad esto, porque sin estas leyendas, estos mitos, el alma romana, la psique romana hubiese sido otra forma totalmente diferente. Por lo tanto, ¿cómo empezó todo? Bien, según mitológicamente, hablando siempre, tenemos la Eneida, esa famosa Eneida escrita por Publio Virgilio Marón. Publio Virgilio Marón, yo creo que vale la pena hacer un poquito saber quién era, ¿no? Fue un poeta griego que nació en el 70 a.C., cerca de Mantua, y murió en el 19 a.C. también, en el puerto de Brindisio. Sin duda estamos entre uno de los poetas más grandes latinos de toda la historia. Podemos recordar algunas de sus obras como las Geórgicas o las Bucólicas. Mira, a modo de un poquito de coincidencia, ¿no? Las Geórgicas, según uno de nuestros oyentes se llama Jorge, hay que decir que viene de Georgos, que en griego significa labrador. Por lo tanto, nos da pistas de qué trataban las Geórgicas, simplemente de labranzas, de cosas sobre labranzas. Y después, otra de sus obras más grandes, las Bucólicas, nos hablaban de los pastores. Eran conversaciones entre pastores, entre ellos, y digamos que para él fue su obra máxima. Y ya entramos lo que es la Eneida. Bien, la Eneida fue un encargo de Augusto, del primer emperador romano. Fue un encargo que le encargó a este poeta. ¿Por qué se lo encargó? Porque Augusto estaba necesitado de hacer ver que su poder era que venía de antes, de los antiguos, para asentar su poder delante del imperio. Hay que tener en cuenta que acababa de haber una gran guerra civil, etcétera, y gracias a lo que buscaba con esta Eneida era eso, asentar su poder. Vamos a contar brevemente de qué trata la Eneida. Ya en el siglo III a.C. ya se escuchaban algunas cosas sobre también la Eneida. Y todo viene relacionado con Troya, esa gran Troya, ¿no? Que cayó aproximadamente en el 1250 antes de Cristo, ¿no? Las fechas son importantes y veremos por qué, porque no coinciden con otras fechas que veremos, por ejemplo, la fundación de Cartago en 850 a.C. Y esto será importante para saber qué parte del mito es verdad y qué parte del mito no es verdad. Todos sabemos cómo cayó Troya, ¿no? Con un ardid de Ulises,
Odiseo en griego, ¿no? Con el famoso caballo de Troya. Pues bien, justamente antes de que cayera la ciudad, tenemos a Eneas, que era primo del famoso Héctor, domador de caballos, y se le apareció justamente su primo, que había muerto justamente unas pocas horas antes a manos de Aquiles. Se le apareció y le dijo que tenía que coger a su gente y marcharse porque debía fundar una gran ciudad. Claro, así lo hizo. Eneas cogió a su padre, cogió a su hijo, y hay que tener en cuenta que su padre no era ni más ni menos que Anquises, que había tenido una relación con la diosa Venus. Por lo tanto, Eneas era un semidios. De aquí viene esa percepción de los romanos que vienen también de Venus, de la diosa Venus. Tenemos ya en marcha, huyendo de la ciudad, a Eneas y su grupo, junto con su hijo Ascanio también. Y su esposa Creusa, que aquí tenemos unos casos también especiales, Pablo. Fíjate que como Creusa, que es la esposa de Eneas, madre de Ascanio, muere en el intento de salir, pues la atrapan los aqueos y muere. Y se le aparece a Eneas. Por lo tanto, quizás estamos hablando de uno de los primeros casos de fantasmales, ¿no? De apariciones de la historia. Y le vuelve a decir lo mismo a Eneas. Sal de aquí, vete, tienes que fundar una gran ciudad. Eneas así hace, y después de estar perdido por el Mediterráneo, recala lo que sería Cartago, la actual Cartago, donde una reina llamada Dido, también Elisa, gobernaba. Se había hecho, hay que tener en cuenta que Cartago era una colonia de Tiro, de los fenicios. Y según nos cuenta la leyenda, esta mujer llegó a estas tierras y dijo que simplemente necesitaba lo que era una piel de vaca. Con ese terreno se conformaría. Claro, pero estamos hablando de una mujer especial. Esta mujer cortó tan finamente la piel que consiguió rodear una colina. Esta es la leyenda. Aquí Dido se enamoró de Eneas cuando llegó el héroe. Se enamoraron. Y Eneas estuvo a punto de quedarse con Dido. Eneas estuvo a punto de quedarse con Dido, pero los dioses una vez más le dijeron que debía ir a Italia. Y entonces yo creo que vale la pena recrearse en una de las... Para mí es que tiene mucho poder esta cita, ¿no? Tiene una belleza increíble. Tirios, perseguid con odio a toda esta estirpe venidera y ofreced este tributo a mis cenizas. Que no haya amor ni tratado que una a estas naciones. Levántate de mis huesos, vengador desconocido, para acosar a los colonos de Troya con el hierro. Esta era Dido, totalmente enferma de amor, viendo cómo su amor marchaba y la dejaba. Despechada, se suicidó. ¿Y todo esto a qué viene? Pues simplemente con esto que hemos recogido era para intentar saber los romanos de dónde venía esta trifulca con Cartago, ¿no? Pues con estas palabras que también nos ha leído Marta, es como lo entendían los romanos, ¿no? Que todo era un despecho, una maldición hecha por esta reina. Y tanto que le funcionó, fuera verdad o no, le funcionó, porque Cartago fue sin duda el peor enemigo de Roma. En las 3 guerras púnicas, en la Segunda Guerra Púnica, donde Aníbal, la verdad es que los romanos siempre le llamaban, nosotros como desde que viene el coco, pues los romanos decían que viene Aníbal, a los niños para que se hicieran caso, ¿no? Una vez marchado de allí, Eneas se encuentra y muere su padre Ascanio, ya enfermo y mayor, pero va a un sitio muy especial, a Cumas, donde está una de las sibilas y profetisas más importantes que existían en la antigüedad. Esta sibila tenía el don de la adivinación. Había sido amante de Apolo, el cual este dios le había prometido que si se acostaba con él, pues le haría un deseo. Esta mujer le dijo que quería vivir tantos años como granos de arena tenía en la mano. Fueron 900 años. Y esta historia
hay que decir que es verdad, se han encontrado unas cuevas cerca de Campania, donde se han visto restos religiosos de un culto a Apolo, y probablemente es donde estaba esta sibila, que claro, 900 años no habrá dudado, pero sin duda habrán habido pues más de una sibila en este lugar, que sí que existe, que hay cuevas, hay fotografías, hay estudios arqueológicos bastante serios, y que existe. Bien, ¿qué vino a hacer aquí Eneas? Pues descender al infierno, para volver a ver a su padre, el cual le confirmó totalmente lo que todos le estaban diciendo, que tenía que fundar una gran ciudad. O sea, vemos como son un poquito pesados, ¿no?, con el pobre Eneas, que tenía que fundar esa gran ciudad y que no cejara en el empeño. Y es aquí donde también el gran Virgilio pues menciona incluso a Augusto, ¿no?, porque a Eneas se le pasa por delante los grandes personajes de Roma, Julio César, Escipión y, por supuesto, Augusto, el que había encargado esta gran obra para hacer sentirse que venía de una estirpe especial. Tras esto, siguió un poquito más hacia el norte, donde encontró al rey Latinus. El rey Latinus tenía una hija, Lavinia. Tras esto, claro, Eneas y Lavinia pues se enamoraron, pero Lavinia estaba prometida al rey de los rutulianos, una tribu que existía por esos lares, ¿no? Este rey se llamaba Turno y, por supuesto, no estaba dispuesto a desaprovechar la ocasión de casarse con una princesa que le otorgaría ese poder tan importante. Entonces la lucha fue inevitable. Eneas, con su hijo Ascanio y otros que venían también con él de Troya, entraron en una lucha cruel contra Turno y los rutulianos. Es aquí donde me gustaría detenerme, porque Eneas vence a Turno en una batalla individual, pero finalmente Turno se rinde, pero aunque estaba rendido, sin ninguna espada, sin ninguna arma, Eneas no mata. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos hablando que en teoría es un héroe, ¿no? Alguien que debían mirarse al espejo todos los romanos. Alguien creado también en parte por Virgilio, ¿no? ¿Por qué Virgilio, que esto formó un escándalo la primera vez que leyó en aquellos tiempos en Roma, por qué Virgilio hizo, cuando ya estaba desarmado y se había rendido y pedido perdón, Turno, ¿por qué lo mató? Pues para justificar justamente que Augusto no había perdonado la vida de los que habían asesinado a Julio César. De esa manera, como decir, mirad lo que hizo Eneas, yo también puedo hacerlo. Eneas fundó lo que sería la ciudad de Lavinia en honor a su esposa. Y Ascanio, su hijo, que es muy importante porque también conocido como Julio o Julio, a quien recordamos que se puso también el nombre de Julio César, correcto, y también Augusto también se puso ese nombre, que se creían descendientes de Ascanio. Pues Ascanio fundó su propia ciudad, Alba Longa, y Alba Longa se convirtió en una de las ciudades más importantes de entonces. Nunca se ha encontrado esta ciudad. Siempre salen algunas noticias arqueológicamente. ¿Se ha encontrado la ciudad de Alba Longa? Al cabo de unas semanas o meses. No era cierto. Quizás algún día sepamos exactamente dónde está situada Alba Longa, qué hubo allí y qué no. Y ahora me gustaría explicar un poquito en qué consiste este viaje de Eneas. ¿Estamos hablando de un viaje iniciático? Eso que siempre aquí en los misterios nos miran, nos gusta tanto esta frase, ¿no?, de viaje iniciático. Porque, si os fijáis, nos recuerda mucho este viaje al que protagonizó, por ejemplo, Ulises, en la Odisea de Homero. Jasón y el Boyocino de Oro, por ejemplo, también recuerda, ¿no? Nos tiene eso, incluso al Gilgamesh. Por lo tanto, estamos hablando de algo que se va repitiendo. Quizás hay algo más. Quizás el viaje de Eneas tiene que ver algo con nuestro yo interior y un viaje iniciático que nos hace
ir hacia esa sabiduría que tenemos interiormente, avanzar. Mirad, decían algunos etnólogos, psicólogos, como por ejemplo Carl Jung, decía que todos tenemos un inconsciente colectivo, que ya venimos, nuestra alma ya viene preparada con una serie de visiones, una serie de cosas. Quizás esto también ayudaría a explicar por qué, por ejemplo, en distintos sitios del planeta, prácticamente a la vez o después, y quizás sin conexión, por ejemplo, las pirámides. ¿Por qué esa forma? ¿Por qué la forma de las pirámides? Pues aquí encontraríamos esa explicación que nos dice Carl Jung, ¿no? Que todos traemos algo de ese alma ya previamente. Por supuesto, este inconsciente colectivo y estas imágenes que ya en teoría hemos traído con nosotros vienen dado de que siempre los mitos se refieren a ese desarrollo del alma, a ese pathos. Es decir, una experiencia, un sufrimiento, padecer. ¿Para qué? Para avanzar, evolucionar el estado de la conciencia. Siempre es importante ver también otra mirada a estos tipos de héroes que hacen estos viajes iniciáticos. ¿Qué es lo que nos enseñan? Nos enseñan a cada civilización, porque ya hemos dicho que Eneas mata finalmente desarmado a Turno, ¿no? Pero entonces nos enseñan lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que se tiene que hacer en esa civilización correspondiente. Entonces vemos que los héroes siempre surgen en épocas donde hay una forma, digamos, oscura. Entonces el héroe lo que tiene que hacer es avanzar y normalmente sacrificarse, redimir a la sociedad. Es aquí donde podemos encontrar incluso a Jesús. Porque redime a la sociedad. ¿Para qué? Para que evolucione de una forma determinada. Para que no se quede encasillada, y entonces es una evolución. Y sin duda Jesús cumple perfectamente, ¿no? Porque la sociedad evolucionó. No sé si para bien o para mal, eso ya cada uno que decida. Pero sí que hubo una evolución muy importante. Por eso siempre digo que puede ser verdad lo que Carl Jung nos cuenta, porque muchas casualidades, ¿no? Y es esto lo que siempre hay que mirar, lo que hoy día, por ejemplo, estoy aprendiendo. La verdad es que esta visión nueva no lo hubiera tenido si no hubiera conocido pues a los invitados que hemos tenido aquí en Los Misterios Nos Miran, a Luis, etcétera, porque es gente que te hace mirar las cosas de otra manera y darle vueltas y mirarlo de otra manera. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Y continuando con esta historia de Roma, yo tengo aquí anotado lo que tú me has pasado y yo creía que los personajes más famosos eran los famosos Rómulo y Remo, que eran los que habían inventado todo esto de la civilización romana. ¿Dónde los dejamos? Ahora vienen. Porque claro, si no entendemos este viaje de Eneas, es que es imposible entender la civilización romana, ni Rómulo y Remo de dónde salen, porque es que no salen por ahí. Ahora lo explicaremos. Vamos a ello. Después de unos reyes llamados latinos, que vinieron a Alba Longa, tenemos como rey a Numitor, el famoso rey Numitor, y su hermano, una vez más a lo largo de la historia, un hermano que se enfada con el hermano, le quita del poder y se pone él. Estamos hablando de Amulio. ¿Qué hizo Amulio? Pues directamente mató a todos los hijos varones de su hermano, a sus sobrinos, vaya, menos a una de sus sobrinas, a Rea Silvia. ¿Qué hizo con ella? Pues simplemente pensó, la meto de Vestal, que Vestal simplemente era una sacerdotisa encargada del fuego de Vesta. Vesta, como sabemos, era una diosa virgen, por lo tanto, las sacerdotisas debían guardar una virginidad durante 35 años. Pero claro, una vez que ya salían después de 35 años, ya no estaban para tener muchos hijos. Por lo tanto, este rey, Amulio, dice, pues así me lo apaño bien, entonces ya tengo lo que es mi reino, tengo a los herederos de mi hermano tranquilos y perfecto. Entonces, ¿qué pasó? Rea Silvia
estaba tranquilamente pues estudiando el fuego sagrado de la ciudad de Roma, muy importante para los romanos, y de repente apareció el dios Marte. Ya sabemos la debilidad de los dioses por las mujeres, etcétera. Cierto es verdad que, yo no digo que sea un dios, no, pero que también muchas de estas vestales que existieron de verdad, pues inventaban estas historias. No, es que ha sido un dios, entonces quizás tenían como vale, venga, ha sido un dios, no pasa nada. Porque claro, si es tocada por alguien, por un humano, la pena era la muerte. Por lo tanto, es el dios Marte el que hace concebir a Rea Silvia 2 gemelos. Y aquí entran Rómulo y Remo. Estos 2 gemelos, una vez que se enteró, el rey Amulio se enteró, y entonces mandó, fijaros qué vueltas da, ¿no? Mandó que los recogieran, que los enviaran 20 kilómetros hasta el río Tíber, porque Alba Longa, según decían, estaba a unos 20 kilómetros del río Tíber, y que allí los abandonara a su suerte en las aguas. Tanto lío, si los quieres matar de verdad, mátalos, no dejes su libre albedrío. Bien, por fortuna para estos dos gemelos, estuvieron a salvo a través de ¿quién? De una loba, a la cual siempre tenemos esa imagen de esa loba capitolina, ¿no? Amamantando a los dos bebés. Seguramente aquí a mi compañero Luis Silva ya está dando vueltas, alquimia, lobas, seguro, algo de eso hay seguramente. Bien, y una vez ya a salvo, en los gemelos, un pastor llamado Fáustolo cogió a los 2 gemelos y se lo entregó a su mujer, Larentia. Hay otra teoría que nos dice que Larentia en realidad era la loba. La mujer de Fausto era la loba. Y loba en aquellos tiempos en Roma significa lo que hoy día peyorativamente pues se llama zorra, ¿no? En nuestros tiempos. Entonces, sí, es otra alternativa a la visión de la loba. Cuando los gemelos crecieron, Rómulo y Remo se enteraron de quiénes eran. Habían estado viviendo en el Palatino, es decir, en una de las colinas donde se crearía después Roma, justamente, de las 7 colinas. Y cuando crecieron, pues fueron directamente a Alba Longa, al frente de un pequeño ejército de pastores, y echaron a lo que sería pues Amulio, y lo mataron. Según la historia, la leyenda nos cuenta que restituyeron el poder a su abuelo, Numitor, ¿no? Que estaba vivo y lo restituyeron. Y viendo que su abuelo tenía buena salud y tal, pues decidieron fundar una ciudad ellos mismos, con los mismos pastores que la habían acompañado y con excedentes de población. Y esto sí que es un dato histórico, porque los excedentes de población en aquella época siempre se arreglaba de esa forma. O sea, aquí no tengo ningún futuro, ¿qué hago? Me voy y fundo otra ciudad. De esa manera, por ejemplo, las colonias griegas lo hicieron perfectamente, porque en Grecia no había exactamente pues espacio ni para cultivar, ni para tener una riqueza suficiente para todos. Pues ¿qué hacían? Pues colonizar, fundar nuevas ciudades. Y precisamente eso es lo que hicieron los 2 gemelos. Y decidieron que fuera exactamente donde se les había abandonado, cuando eran pequeños, cerca del río Tíber. Pero había un problema. Claro, eran 2. Cada uno quería mandar. Quería cada uno ser el rey de la nueva Roma, o llamarle Roma, o Remo lo quería llamar de otra forma. En fin, ¿cómo iban a solucionar eso? Pues mediante los auspicios. Que auspicios no significan ni más ni menos que contemplar aves. Este rito era muy seguido a través de los tiempos. Viene también dado de la influencia etrusca, griega, de toda esa zona. Y decidieron que, subidos cada uno en su colina, donde cada uno quería fundar la ciudad, quien más aves viera, en este caso buitres, sería el ganador de todo. Se lo llevaría todo. Remo vio 6 buitres. Rómulo vio, curiosamente, otro número que nos persigue en esta sección más allá de la historia, vio 12 buitres. Por lo tanto, aunque hubo al principio un poquito de jaleo, porque Remo había dicho que había visto el primero estas aves, pero claro, Rómulo había visto 12, justamente 12. ¿Por qué 12? Bueno, es otra pregunta que también es bastante interesante.
La verdad es que finalmente Rómulo fue elegido como rey, y mientras estaba pues trazando lo que serían los límites de la ciudad, Remo pues estaba despechado. Él quería mandar, ¿no? Él quería ser algo más, alguien más, y traspasó los límites de la ciudad. ¿Y qué hizo Rómulo? Ni más ni menos que matarlo. Por lo tanto, estamos hablando que ya los inicios de Roma ya está manchado con sangre, y sangre entre hermanos. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entras en miedo. Como hemos visto, esta sangre regada desde el principio Roma la exportarían a todas las costas del Mediterráneo. Pero hay una cosa que también es muy importante que pasó en aquellos tiempos, que nos da un poquito de idea de quizás de este grupo, ya sea Rómulo Remo, mitológico, pero estamos hablando de lo que es la fundación de Roma. Es el famoso rapto de las Sabinas. ¿Cuántos cuadros nos han pintado sobre este tema? Este mito es lo que estamos hablando de, simplemente que faltaban mujeres. ¿Por qué? Porque seguramente eran eran hombres formados por ladrones, sobrantes de otras ciudades que buscaban nuevas aventuras, como hemos dicho. Por lo tanto, eran hombres. Entonces Rómulo estaba preocupado, había formado lo que es el Senado, ya estaba formado el Senado, esta institución tan importante para los romanos, que no dejemos una cosa, tenía solo el poder de aconsejar, nunca el Ejecutivo nunca lo tuvo, aunque claro, llevarle a las contrarias en época republicana sobre todo, no se podía. Pero estamos en época monárquica, por lo tanto este Senado aconsejó a Rómulo que enviara con otros pueblos para ver si había mujeres casaderas, para poder que la ciudad siguiera su curso, porque sin mujeres no había procreación, está claro, ¿no? Entonces, las demás ciudades, pues no estaban de acuerdo, no encontraban a nadie. Entonces Rómulo llevó una solución. Dice, ahora voy a hacer unos juegos en honor al dios Neptuno. Invito a los sabinos, que los sabinos era un pueblo emparentado con los latinos. Y en plenos juegos raptaron a las mujeres jóvenes de este pueblo. Las raptaron, claro. Los del pueblo que habían llevado a las mujeres no habían llevado armas. Iban a disfrutar de un buen día, ¿no? De unos juegos, etcétera. Y este era justamente el plan de Rómulo. Después, lo que sucedió, claro, se armaron. Los sabinos se armaron y formaron un gran ejército en el que fueron a recuperar a sus hijas, a sus novias, a sus hermanas, etcétera. Y entonces pusieron en asedio el Capitolio, una de las 7 colinas de Roma. Aquí hay otra historia también muy interesante, porque cuando estaban asediando esta colina, una mujer, sí, hemos dicho que no había mujeres en Roma, pero había una mujer que era también vestal, Tarpeya se llamaba, pues traicionó a los romanos. Simplemente, ¿por qué? Porque les pedía a los sabinos lo que tenían en el brazo derecho, que tenían un brazalete de oro. Claro, les abrió las puertas, pudieron entrar en el Capitolio, en la colina capitolina, pero en vez de darle el brazalete de oro cada uno que llevaba, simplemente con los escudos la aplastaron y la mataron. De aquí viene a veces lo de Roma no paga traidores, ¿no? Ya empezó en aquella época. Una vez matada, pues, que hoy día todavía existe lo que es la roca Tarpeya, donde los romanos mataban a los que traicionaban, digamos, a Roma. Si hoy día se va, todavía se puede saber dónde estaba situada y la verdad es que los tiraban directamente al suelo, los tiraban y allí morían. Una vez conquistada esta colina, se enzarzaron en una cruel lucha contra los romanos y al mando de los sabinos estaba Tito Tacio. ¿Qué pasó entonces? Parece ser que las muchachas se encariñaron de los romanos. Estaban encariñadas de los romanos y no querían perder ni a sus padres, ni a sus hermanos, ni a sus esposos.
Por lo tanto, se metieron en mitad de la lucha, pararon la lucha y no les quedó más remedio a los dos bandos hacer las paces y fundar lo que sería una ciudad sola. Por eso, muchas veces, Tito Tacio y Rómulo fueron dos reyes que mandaban por entonces. Afortunadamente para Rómulo, Tito Tacio duró 5 años más y después Rómulo pudo hacer lo que él quisiera, ¿no? Naturalmente, es una historia que a mí siempre me ha encantado. Yo siempre me digo a los que nos están oyendo que revisen los cuadros, ¿no? Porque es muy rico como... Lástima que hoy no esté Carles Fox para hablarnos sobre este arte, ¿no? De estas pinturas, pero que son realmente magníficas. Y así empezó un poquito lo que son los primeros problemas de la ciudad romana, ¿no? Que faltaban las mujeres, pues ¿qué hacer? Raptarlas. Cristóbal, vamos muy mal de tiempo. Ahora hemos comentado fuera de micrófono que vamos a hacer esta sección en 2 partes, porque yo creo que la historia de Roma, la historia del inicio de Roma, así bien se lo merece y no dejar nada descolgado. Entonces, la semana que viene volveremos a tener tu sección y ahondaremos mucho más en lo que continúa, pero no nos podemos marchar sin preguntarte qué pasó con Rómulo, cómo fue su final. Pues vamos a ver, Rómulo, después de 37 años de reinado, según nos cuentan las fuentes, pues fue sustraído por una especie de carro alado que venía de las nubes con su padre, el dios Marte, y se lo llevó al cielo. Estamos hablando un poquito aquí que podría ser un ovni de la antigüedad, algunos dirían. Simplemente volvió a casa, según dirían otros. Pero quizás lo más sensato es pensar que lo mataron. Que lo mataron los mismos patricios que ya cansados de él, después de 37 años de reinado, pues necesitaban pues nuevas ansias de poder, etcétera. Para terminar, fijaros una cosa, en la monarquía, de media, los reyes duraron, que después, la siguiente semana hablaremos de ello, 35 años, de media. Una media muy larga, la verdad, muchos de ellos asesinados, tantos años después, pero así. En cambio, los emperadores ya de Roma, 15 años. Y ahora esta vez lo que nos toca es hablar de saber exactamente qué hay de verdad en esta historia de Rómulo y Remo. Tenemos que tener en cuenta que la fundación de Roma, según la historia clásica, nos dice que fue el 21 de abril del 753 a.C. Y que vienen, tanto estos dos hermanos, Rómulo y Remo, tienen sangre tanto de Venus. ¿Os acordáis de la historia de Eneas? De su padre Anquises, que había tenido una relación con Venus. Y también tiene sangre, pues, de Rea Silvia, que tuvo una relación con el dios Marte, el dios de la guerra. Bien, pues estos dos hermanos, vamos a ver qué puede haber de verdad en toda esta historia. Si analizamos esta historia, vemos como nuevamente unos bebés, unos niños pequeños, son arrojados al agua. Esto nos recuerda sin duda a Moisés, ¿recuerdáis de Moisés? Sargón, el acadio. Por lo tanto, es algo que se vuelve a repetir. Pero no es lo único. También vemos como, por ejemplo, como esa loba. Si tomamos este mito, esta leyenda de esa loba que amamantó y cuidó de los niños, vemos como puede ser una pervivencia del totemismo de esa zona, ¿no? De esa religión que tomaba como un tótem a los lobos. ¿Por qué? Porque era una zona de pastores. Por lo tanto, su tótem era el lobo, curiosamente. También hay que tener en cuenta otras cosas que a lo largo de la historia se van repitiendo. Estamos hablando de dos hermanos que se enfrentan el uno contra el otro. Estas historias nos recuerdan, ¿a qué nos recuerdan? A Osiris contra Set, por ejemplo. A Abel y Caín. Por lo tanto, es algo que hay que analizar. Estamos ante una historia que nace de otra primigenia y que cada civilización la adapta a sus costumbres, a su forma de entender la vida. O quizás estamos hablando de algo más profundo que ya analicemos un poquito en el anterior capítulo. Quizás estamos hablando de que es un viaje iniciático interior que realiza cada persona y que tanto estos dos personas en realidad podría ser una, según dicen los psiquiatras.
y los psicólogos. Imaginaros, tenemos Osiris y Set en Egipto. Set representaba lo que era el desierto. En el desierto que encontramos piedras preciosas, etc. Y Egipto también, la zona donde más se podía cultivar, la zona del Bajo Egipto, la zona donde se podría vivir, digámoslo así, representaba lo que era Osiris en esa zona. ¿Qué pasa? Egipto son las dos. Por lo tanto, estamos hablando de algo de que quizás en esta historia lo que nos puede transmitir es que hay dos caminos, dos elecciones que tenemos cada uno de nosotros. En este caso, Rómulo y Remo podría ser una persona que tiene dos formas de hacer las cosas y que al final elige una forma de hacerla y mata o olvida a la otra forma. Cristóbal, por lo que comentas, me parece fascinante. Es decir, de alguna manera, la figura esta de los hermanos podría ser solo una persona, por decirlo así, con doble personalidad. Es que esa doble personalidad la tenemos todos. Porque básicamente, si te das cuenta, todos tenemos varias elecciones, ¿no? Son formas de entender la vida que tenemos. Y al final en nuestro camino llega un momento determinado que triunfa un camino. Muchas civilizaciones pues hablarían de que el bien y el mal que tenemos dentro. Yo más que bien y mal, porque en el caso de Egipto, por ejemplo, tenemos Osiris y Set, son dos tipos de caminos diferentes. Pero otros lo interpretan como que tenemos el bien y el mal y cada uno pues triunfa puede triunfar. En este caso, el bien triunfaría en el caso de Egipto y quizás también el bien en el caso de Roma, con Rómulo. Y en el caso de Rómulo, ¿qué pruebas tenemos de la existencia de ellos? De Rómulo, de Remo, si existieron realmente. Aquí ya tendríamos que hablar arqueológicamente, que sí que tenemos constancia de que hay algunas especies de restos ya desde el siglo X antes de Cristo. En toda esta zona, estas colinas, existían, digamos, como especie de tribus parentales, pequeñas tribus parentales, desde el siglo X antes de Cristo. Por lo tanto, estamos hablando que este mito nos da pistas de que justamente Faustulo, que fue el que recogió a los niños de la loba, estaba instalado en una de estas colinas. Y nos da pistas de que ya estaba poblada estas zonas. Esto es importante porque a través del mito se corresponde lo que arqueológicamente luego hemos encontrado. Y aquí me gustaría destacar dos descubrimientos que este año se han dado a conocer muy importantes arqueológicamente. Uno, el gran titular. Roma, 200 años más antigua de lo que se creía. Tenemos un artículo en la web publicada, el de Los Misterios nos miran, en el que también pues analizamos un poquito qué de verdad hay en esto. Hay que tener cuidado con estas cosas. Lo único que se ha encontrado es un muro, es lo que hace en el foro, y a partir de unos granos de trigo y cerámica, a través del carbono 14 y la termoluminiscencia, que son dos tipos para saber datarlo, se dice que puede ser del año 900 a.C. Pero simplemente nos están diciendo que hay un muro. Y ya sabemos que desde el siglo X a.C. existían pues cabañas o tipo de pastores que vivían en la zona. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este tipo de descubrimiento. En cambio, sí que hay otro descubrimiento que a mí me ha fascinado. Estamos hablando del primer templo romano. La historia nos dice que el primer templo fue el de Júpiter Capitolino, creado por Tarquinio Prisco, y que no fue, digamos, inaugurado en la República en el año 509 a.C. Pero se ha encontrado un templo aún más antiguo, un templo dedicado a la diosa Fortuna, que fue construido, según los últimos datos que tenemos, prácticamente en la fundación de Roma mítica, hacia el 750, siglo VIII, siglo VII, por ahí están bailando los números. Este descubrimiento es tan importante porque nos da una información importantísima, porque el templo está construido donde actualmente está lo que sería una iglesia del siglo XVI, Santombonos se llama, y en esta iglesia, que Santombono es el patrón de los sastres, para más datos, y aquí se ha encontrado un yacimiento que está siendo muy difícil de excavar. ¿Por qué? Porque está 2 metros por debajo de la capa freática.
Por lo tanto, las dificultades que están teniendo tanto americanos como italianos, que son dos partes que están en este proyecto, están siendo muy grandes. Pero han encontrado lo que sería este templo que estaría dedicado a la diosa Fortuna. La diosa Fortuna es una diosa en la que sería la diosa de la buena y la mala suerte, y también de la fertilidad. Y estaba instalada en un sitio clave del río Tíber, porque el río Tíber actualmente está a 100 metros más alejado de este lugar. Pero por aquel entonces, geográficamente, se corresponde que estaba mucho más cerca. Y hacía una curva el río Tíber, formando lo que sería un puerto natural, donde comerciantes de todo el Mediterráneo, estamos hablando que ya en el siglo VII, ya Roma tenía contactos comerciales con Chipre, Egipto, etcétera. Entonces es una noticia importantísima, ¿no? ¿Y qué hacían estos comerciantes? Venían a comerciar con Roma, y al ver este templo era importantísimo, porque era una forma de, digamos, de darles más calidez, ¿no? De la bienvenida, ¿no? Decirles, este es nuestro templo, este es nuestro lugar de comercio, sentiros a gusto, sentiros tranquilos. También estos comerciantes que venían se han encontrado muchas figuras, lo que son figuras de cerámica, escala y votivas, digámoslo así también, donde estos comerciantes daban las gracias por haber llegado sanos y salvos a Roma, y también pues un mensaje como que les protegieran el viaje de vuelta. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Me gusta lo que comentabas de dos noticias muy diferentes con dos grandes titulares, pero que de alguna manera uno juega un poco con esas palabras de más de 200 años más antigua, que comentábamos un día que también se hacen para ganar, pues para tener un poco de audiencia los arqueólogos, ¿no? Que necesitan tener ese centro de atención, aunque sea por un momento, para seguir recibiendo ayudas, imagino, y poder seguir investigando, porque de otra manera no se haría nada, ¿no? Mira, el proyecto este de que te estoy hablando del primer templo de Roma, es un proyecto entre Estados Unidos e Italia, y se ha tardado 2 años en conseguir los fondos necesarios para empezar a excavar. Por lo tanto, estamos hablando que es una necesidad imperiosa a veces del arqueólogo, pues venderse. ¿Qué pasa? Que también el periodista también necesita vender. Por lo tanto, es una dupla perfecta entre ellos, y a veces nos encontramos con estos titulares tan grandilocuentes que luego te das cuenta que no. Sin ir más lejos, ¿os acordáis de que se ha encontrado la Santa María de Cristóbal Colón también recientemente? Ojo, luego ves la letra pequeña que podría ser, pero necesitan fondos para excavar y tal, y para... Claro, entonces eso nos da cosas de que, por un lado, se entiende, pero por otro... Hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Estos titulares. Por lo menos leer la noticia, ¿no? Porque algo que pasa mucho, y esto lo he podido comprobar yo mismo poniendo estas noticias que se suben a la web y que quizás tienen el titular trampa, ¿no? Para ver cuánta gente comenta sin haber leído la noticia. Y pasa, créeme que pasa mucho, porque yo mismo lo he comprobado, ¿no? Que... supongo que saben esto, ¿no? Que mucha gente no lee siquiera la noticia, lee el titular, se queda con esa información, y así se va canalizando esa información en la sociedad, ¿no? De alguna manera. Claro, hay que leer exactamente todo lo que corresponde. Hay que también intentar, pues, que estamos en una época difícil, en mucha crisis, pero hay que también aportar a estos arqueólogos que puedan seguir excavando, puedan seguir investigando, que es difícil, estamos en crisis, lo sé. Pero también hay que tener cuidado, porque tampoco es bueno de decir cada 2 por 3, como las pirámides, ya sabemos cómo se construyeron las pirámides, ya sabemos, se ha descubierto Santa María, ya sabemos... No, un poquito de seriedad, ¿no? Hay que venderse, pero con un poquito de saber estar y seriedad. Volvemos a Roma, a esa historia de Roma, y tengo aquí apuntado los 7 reyes de Roma. Correcto, los 7 reyes de Roma. Fijaros otra vez ese número que nos persigue en este programa, ¿no? Número 7 otra vez. 7 colinas también de Roma, 7 reyes de Roma. Todo parece como muy, muy atado, ¿no? Quizás el número 7 nos quiere decir algo, o es casualidad que fueron 7 reyes de Roma. Y también luego nos da unas pistas, porque cada rey, veremos que lo vamos a comentar brevemente, cada rey es como
una faceta de esa civilización, ¿no? Uno de que si la religión, el otro guerrero, el otro... Por lo tanto, puede que existieran estos reyes, o más bien, yo creo que actualmente, con lo que sabemos, quizás no tal cual como los conocemos y nos han llegado a hoy día. Es decir, que serían más mitológicos que reales. Es que, Pablo, si lo vemos, es que es todo muy, muy cuadrado, y cuando todo está encuadrado, o es mucha casualidad, o es que hay algo detrás que nos quieren enseñar, porque son 7 reyes, 7 colinas de Roma, y cada rey tiene su propio, decir, uno, la religión, que se encarga de reformar la religión, otro rey, digamos, que es más guerrero. Y esto ¿qué pasa? Que todo va hacia lo que es el alma romana, la civilización romana, que tiene todas estas facetas tan importantes. Por lo tanto, a veces yo lo veo tan cuadrado que hace dudar. Pero hay que conocerlo, y vamos a conocer un poquito más detalles sobre estos reyes. El primer rey que tenemos es el Rómulo, por supuesto. Si nos fijamos siempre en que con Rómulo habían 3 tribus, en la que estaban los latinos, los sabinos y etruscos, a lo largo de estas, digamos, de estas colinas, ¿no?, alrededor. ¿Y qué hicieron? Pensaron que, claro, que esto históricamente sí que tiene razón de ser. Pensaron que si se unían, podían ser más fuertes. Por la unión hace la fuerza. Y Rómulo, según nos cuentan las leyendas y la historia, además fundó lo que sería el Senado. El Senado tan importante para Roma, ¿no? El Senado no es más ni menos que, pues, viene la palabra senex, que es anciano, y que se ocupaba, pues, de dirigir un poquito, de darle algunas pautas al rey. Pero claro, luego el rey podía hacer lo que quisiera. Después tenemos a un rey llamado Numa Pompilio, que sería el segundo rey, que hay que tener en cuenta una cosa. Lo que es la monarquía romana eran elegibles. Se elegían. Por lo tanto, es sorprendente, ¿no? Claro, también así acaban muertos normalmente por los hijos del anterior rey, etcétera, por temas de celos y temas, pues, que veremos a continuación. Estamos con Numa Pompilio. Numa Pompilio, ¿de qué se encargó? De la religión, es decir, había un gran lío con la religión en Roma, porque la religión en Roma siempre ha sido muy especial, porque Dios que veía en cualquier sitio, donde iba, lo adoptaba. Todo esto hizo menos con el Dios cristiano, que bueno, todos sabemos lo que sucedió después. Pero lo adoptaba, les daba igual, o sea, ¿tienes un Dios? Vale, pues para mí, cuanto más dioses tenga, pensaba el romano, has protegido iré, ¿no?, a los sitios. Y este rey, pues era también un rey conocido por la paz. Después tenemos un rey muy interesante también, llamado Tulo Hostilio. Hostilio, ¿a qué os recuerda esto? Hostilidad. Por lo tanto, estamos hablando de un rey guerrero. Uno de los mayores acontecimientos que ocurrieron en su reinado fue la guerra contra Alba Longa. ¿Os acordáis de aquella ciudad madre, ¿no?, que fue fundada y tal? Pues bien, pues entró en conflicto con esta ciudad, en la que decidieron que 3 hermanos de cada ciudad disputarían un combate. Por parte de Roma fueron los Horacios, 3 hermanos Horacios, y por parte de Alba Longa los Curacios. El combate fue la primera embestida entre los 3 hermanos. En la primera embestida cayeron 2 hermanos de romanos, 2 Horacios, quedando indemnes simplemente 1, y 3 hermanos de Alba Longa quedaron en pie. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque estamos viendo que el romano se giró y salió corriendo. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Esto es muy importante para el alma romana. ¿Qué es lo que le enseñaba esta leyenda a los romanos? Les enseña que por encima de todo, por encima, como hemos visto antes, del amor, del honor, en este caso del honor, está Roma. Está esa Roma que por encima de todo, absolutamente de todo, incluso del honor. Tenemos aquí, por ejemplo, la de Botio y Ibera, por ejemplo, era muy famosa, ¿no? En la que, mediante un pacto, tanto el jefe de la tribu importante, ¿no?, el líder, digamos, tenía un pacto con uno de otro del pueblo, digamos, en la que a través de las guerras o cualquier conflicto,
le tenía que mostrar apoyo, y si fracasaba o moría, este líder tenía que morir también. Pero en Roma no, porque en Roma, por encima del honor, como hemos dicho, está Roma. Así que se dio la vuelta y fue corriendo. Pero cuidado, estaba utilizando una táctica muy importante. ¿Por qué? Porque los 3 hermanos curiazos estaban heridos de distinta gravedad. Por lo tanto, se fueron separando mientras lo perseguían. Y con el primero que se enfrentó, que ya se dio la vuelta, el primero que se enfrentó estaba más entero, porque por eso había podido correr más. Se enfrentó en un combate más duro que los demás y le ganó. El segundo fue más fácil porque estaba más herido, y el tercero simplemente lo degolló muy fácilmente, ganando lo que era este conflicto. Pero aquí la historia no se acaba, y veremos por qué. Porque llegando a casa, este romano superviviente tenía una hermana. Esta hermana estaba prometida con uno de los curiáceos. Vio los despojos de este curiáceo y se echó a llorar. El romano simplemente la atravesó con una daga, diciéndole que así debe morir cualquier mujer romana que llore al enemigo. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Cristóbal, se nos va echando el tiempo encima porque además ahora la gente quizás no lo sepa, pero hemos cambiado un poco la política de horarios del programa y luego queremos ajustar al máximo a los tiempos que tocan, a las 2 horas, pero sí que me gustaría hacerte una pregunta muy rápida y decir que vamos a tener una tercera parte porque Roma da para muchísimo y la semana que viene haremos Roma parte 3, pero ¿cómo se elegían estos reyes? Porque has dicho que se elegían, imagino que no se elegían democráticamente, ¿no? Existieron unos comicios, 3 tipos de comicios. En cada uno de estos, digamos, los patricios participaban activamente y sí que se votaba. Directamente se votaba al rey que querían que subiera al trono y de esta manera se hacía, sorprendentemente, ¿no? Porque una monarquía electiva es algo que a lo largo de la historia pues difícilmente se encuentra. Pero en Roma, teóricamente, con lo que estos mitos, estas leyendas y esta historia, sí que lo había. Y supongo que lo comentaremos ya la semana que viene, pero en la República ¿no se elegía así o también se elegían así a los emperadores y demás? No, por supuesto que no. La República, viene de res pública, cosa pública, que empieza en el 509 a.C., es otra cosa diferente. Eso es un sistema totalmente diferente en el que el Senado tenía una participación muy importante también, en que elegía a dos pretendientes que serían los que gobernarían, digamos, ya lo explicaremos mejor la semana que viene. Y los emperadores es totalmente, ya lo sabemos, Augusto elegía a su sucesor, el siguiente era su sucesor, los elegían, a veces no podían porque a veces era la Guardia Pretoriana quien elegía al emperador, ¿no? Era una curiosidad, la verdad. Bueno, pues terminamos con Tulo Hostilio, vaya sí. Nombre. La verdad es que vaya nombre. Y la semana que viene continuamos con los otros 4 que faltarán de estos 7 reyes. Perfecto, fijaros una cosa. Tulo Hostilio, después de haber ganado esta batalla, ¿no?, de 3 contra 3, pues hubo un tiempo que estuvieron muy bien, tanto con Alba Longa, pero en una batalla contra Abelles, una ciudad etrusca, que ya planeamos también de los etruscos la semana que viene. Con los etruscos, pues fue traicionado por esta ciudad. Al ver que había sido traicionado, Tulo Hostilio mató al rey de Alba Longa, destruyó la ciudad y toda la población de Alba Longa la trasladó a Roma. Con lo cual Roma creció el doble, prácticamente lo que fue el doble. Y aquí acabar un poquito lo que será esta historia de con Tulo Hostilio. Y ahora vamos a continuar por Anco Marcio, ¿no, Cristóbal? Así es, ahora nos toca hablar de Anco Marcio.
Anco Marcio. ¿Quién era este personaje, Cristóbal? Como hemos dicho, era un rey de Roma. Estamos ya hablando del cuarto rey mítico de Roma. Es sin duda lo más relevante de su reinado. Fueron varias cosas. La primera, construyó el primer puente que atravesó el río Tíber. ¿Recordáis ese río Tíber que atravesaba la ciudad de Roma? Pues el primer puente fue construido por este rey. Y es importante este puente, porque vamos a explicar un poquito el puente Sublicio. Y tenía unas características especiales. Era construido de madera. No tenía absolutamente nada de metal. Y vamos a explicar por qué. Porque los romanos pensaban que el metal atraía lo extraño, lo de fuera. Por ejemplo, podía atraer ninfas, hadas. Ya que me gustaría hacer un inciso, fijaros una cosa, las ninfas, mucha gente confunde ninfas, hadas, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Las ninfas vienen de Grecia. En Grecia las ninfas eran protectoras de la naturaleza, eran mujeres muy bellas, de estatura pues normal para la época, y eran benignas. En cambio las hadas fue una creación, digamos, en el culto en Roma. Y las hadas podían ser tanto mujeres como hombres. Y estas hadas eran malignas, atraían el mal. Por eso en Roma se creía que lo metálico atraía a lo del otro lado. Estamos hablando de un puente. Cuando hablamos de un puente tenemos que referirnos siempre al pontífice máximo. ¿Qué significa? El unidor de un lado y del otro lado. Por lo tanto, los romanos veían que con un puente, de pasar de un lado hacia el otro lado, podían atraer cosas malas, como las hadas en este caso. Otra cosa también a destacar, sin duda, de este rey, es que por primera vez atrajo colonos de fuera y los instaló en la colina del Aventino. Y estos fueron los llamados los plebeyos. Sin duda, siempre recordamos aquello de patricios y plebeyos en Roma. ¿En qué se distinguían? Pues precisamente aquí lo vemos. Los patricios fueron los primeros fundadores de Roma, es decir, los que estuvieron en Roma antes de Anco Marcio, y los plebeyos aquellos que vinieron después, que no eran padres de la patria, por decirlo así de esta manera, no eran los fundadores de Roma, vinieron a posterior. Por lo tanto, la economía sí que tenía que ver para ser patricio o para ser plebeyo, pero no era indispensable. ¿Qué pasa? Los patricios tenían más propiedades, eran los primeros que vinieron, mediante la gens, que era el linaje, ¿no? Era una institución muy importante dentro de la familia, la gens, pasaban las tierras de uno al otro. Pero no era indispensable de que fueran ricos los patricios, porque podían perder todas sus propiedades y pasar a ser pobres. Pero no eran considerados esclavos, ¿no? Ni nada. Bueno, en Roma determinadamente se podría considerar, pero no es el caso. En este caso no es el caso. Anco Marcio murió y después viene una etapa muy interesante. Estamos hablando de una etapa de los reyes etruscos. Vamos a explicar un poquito. Los etruscos, si explicamos un poquito de este pueblo, es algo un poquito desconocido, ¿no? Habitaban lo que era la Campania, la Italia actual, y donde estaban formados por ciudades-estado, regidos normalmente por un rey. ¿Qué tenían de especial estas ciudades? ¿Qué tenían de especial los etruscos? Pues fijaros, comerciaban directamente. Aquí al lado tenemos varios yacimientos arqueológicos de íberos, por ejemplo, como el Puig Castellà, y tenemos constancia que habían intercambios comerciales con los etruscos. Los etruscos eran unos comerciantes formidables. Incluso tuvieron una alianza con Cartago para parar, digamos, a los griegos en su expansión hacia el Mediterráneo y el comercio. Y es más, los etruscos, por ejemplo, sin los etruscos Roma no existiría. No sería Roma que conoceríamos. Totalmente. Le aportó arquitectura, el arco abovedado, fue clave para los etruscos. Le aportó también una cosa tan simple como la lucha de los gladiadores, que empezó en estas ciudades-estados etruscas, empezó como algo religioso. Cuando alguien moría, celebraban de esta manera unos combates de gladiadores. En cambio, en Roma todos sabemos que pasó a ser algo más, digamos, de ocio, un deporte. Por lo tanto, los reyes etruscos
que vamos a enumerar ahora, algunos expertos nos dicen que directamente eran virreyes de otras ciudades etruscas. En cambio, yo estoy más con los que piensan que simplemente fue una culturización en la época, una apertura de Roma hacia lo etrusco, y fueron elegidos estos reyes pues directamente porque venían con otras ideas nuevas, aportando ideas nuevas y cosas nuevas que a los romanos pues sabían que les podía convenir para poder avanzar en su expansión. Es decir, lo que entiendo después de ya con el tercer programa es que Roma hacía un poco como se hizo luego con el cristianismo, ¿no? Que se iba adaptando todo lo que iba conociendo y que le podía interesar para llegar a la gente y hacerse lo suyo también, ¿no? Como dice lo de los gladiadores, si hay algo mítico en Roma y que todo el mundo piensa que es una creación romana, es lo de los gladiadores. Y resulta que no es de ellos tampoco, que es algo que se apropian y dicen, no, en vez de para un entierro, lo vamos a hacer para hacer el circo y que la gente disfrute, porque bueno, cada uno disfruta con cosas muy raras y ellos disfrutaban con eso. Pan y circo, para directamente hacer pan y circo, hacer política, hacer espectáculo. Y sí, como tú muy bien dices, los romanos lo que tienen es que supieron aprovecharse muy bien de las demás culturas. Eran una esponja, atrapaban todo el conocimiento de fuera, atrapaban todo lo que les podía servir para ser más poderosos, y no solo eso, sino que lo mejoraban en su propio beneficio. Por lo tanto, estamos hablando de una civilización, yo creo que especial, ¿no? Porque de alguna manera mantenía lo que era su pasado, sus tradiciones estaban ahí, pero lo de fuera siempre era muy bienvenido para poder dar ese gran paso. Y ya nos vamos con el primer rey etrusco. Estamos hablando de Tarquinio Prisco. Este hombre llegó también de una ciudad de Tarquinia, una ciudad de Etrusca. Fue un inmigrante que viajaba acompañado de su mujer y de otras personas que la acompañaban, ¿no? Como era alguien importante, la acompañaban. Fijaros lo que pasó. Su mujer estaba versada en la ciencia etrusca de los augurios. Los etruscos, como hemos dicho, tenían algo especial, porque, por ejemplo, Heródoto decía que venían de Lidia, de la actual Turquía, ¿no? de esa zona. En cambio, Dionisio de Halicarnaso nos dice que son autóctonos, que estaban directamente allí desde siempre. Bien, la teoría actual que más, entre los historiadores más se habla, es que fue una mezcla de las dos cosas. Es decir, eran autóctonos los etruscos de la zona, pero además con contactos con Oriente, con contactos con Lidia, con Turquía. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la forma, por ejemplo, de estas culturas, de la religión, también de la forma que se trataba también a la mujer, que será muy importante a lo largo de este espacio, será clave para entender los etruscos y los romanos. Bien, pues... Cristóbal, te voy a cortar un momento porque te quiero hacer una pregunta. Es una duda que tengo, sobre todo cuando hablamos de Roma, te pasa mucho, bueno, te pasa porque lo comentas tú, ¿no? Que siempre parece que hay varias líneas de investigación, por decirlo de alguna manera, de los historiadores. Es decir, parece como que Roma tenga varios inicios diferentes, porque ahora dices, bueno, los etruscos vinieron de fuera, pero también estaban aquí. No se sabe exactamente de dónde vienen. ¿Qué pasa con Roma que tiene los inicios tan ambiguos? Mira, estamos hablando de una civilización, la etrusca, por ejemplo, que nos ha quedado poco. Está actualmente, digamos, en investigación y están avanzando las investigaciones fuertemente. Pero claro, lo que sabemos hasta hoy es lo que nos dicen algunas fuentes clásicas, como utilizamos los historiadores, como Heródoto, Dionisio de Halicarnaso. Eso es lo que nos dice. Luego estamos utilizando la arqueología, pero todavía la investigación no está tan avanzada para decir exactamente. Yo, por ejemplo, no me voy a mojar de si es una cosa o es el otro el inicio, porque estamos viendo que también estamos hablando de una época muy lejana en el tiempo. Que las fuentes, tenemos algunas fuentes, pero sobre todo lo que vale para explicar todo esto es la arqueología. Anteriormente vimos, por ejemplo, como los inicios de Roma, la arqueología, las dos noticias de Roma 200 años más antigua, que analizamos arqueológicamente, y también el primer templo de Roma, ¿no? La diosa Fortuna. Pues son pasitos muy importantes para comprender qué fue Roma, en realidad. Pero eso con el tiempo. Pero claro, si no partimos de la base que tenemos actualmente, no conocemos lo que, por ejemplo, estamos explicando ahora, el debate que hay entre historiadores, no sabremos de verdad qué hay y no podremos avanzar.
Bien, nos hemos quedado con Tarquinio Prisco y su mujer Tanaquil. Pues al entrar en la ciudad ocurrió algo, la verdad, bastante sorprendente, según la historia. Nos dicen que un águila cogió el gorro de Tarquinio Prisco y en el aire se dio una voltereta y se la volvió a poner encima de la cabeza a Tarquinio Prisco. Claro, su mujer Tanaquil, versada, como hemos dicho, en la ciencia de los augurios, interpretó que iba a ser coronado rey. El águila siempre está relacionado con la realeza. El águila también era el símbolo de Júpiter. Y por fortuna para ellos dos se cumplió. Tarquinio Prisco fue coronado rey. Y este rey fue también muy importante porque yo creo que fue el que le empezó a dar una visión más importante a la ciudad, digamos, a convertir más Roma lo que en una ciudad auténtica. Creó lo que fue la Cloaca Máxima. Estamos hablando de unos monumentos más importantes, más espectaculares de la historia quizás de Roma. La Cloaca Máxima medía unos 600 metros y su función era desecar las zonas que había entre las colinas para que se pudiera habitar, digamos, lo que es el foro actual. Por lo tanto, la Cloaca Máxima era importantísima para la supervivencia de los romanos, para evitar enfermedades que podían traer y a partir de ahí pues crear un alcantarillado que incluso hoy día en muchas ciudades, en muchos pueblos se siguen utilizando, el mismo que los romanos crearon. Otra de las cosas también muy, muy importantes que podemos hablar de este rey es que quizás no, tenemos la certeza que creó lo que fue el primer templo de Roma, que como hemos dicho no es ya el templo de Roma. Este año tenemos la confirmación, que es el de Júpiter Capitolino. Así pues, como vemos, este rey fue bastante importante. Pero fue asesinado por los patricios. Cuando los patricios veían que un rey pues tenía demasiado poder, o querían también ellos el poder, pues lo mataban, como fue el caso. Y hemos estado diciendo todos estos en estos días que era elección, o sea, elegían a los reyes, pero en esta ocasión el sustituto de Tarquinio Prisco no sucedió así. Fue Servio Tulio. ¿Y por qué no sucedió así? Porque cuando murió Tarquinio Prisco, la reina Tanaquil tuvo la constancia de que era mejor hacer que estaba vivo, que Tarquinio Prisco estaba vivo y que a través de Servio Tulio pues se comunicaba y dictaba las fórmulas. De esta manera, el poder de Servio Tulio se fue asentando para cuando ya pudieron dar la noticia de que había fallecido Tarquinio Prisco. Como vemos, los romanos eran muy inteligentes y lo que hoy día ya se ve que muchos reyes o cosa, o incluso Fidel Castro o lo que sea que está muerto, ya se lo habían inventado los romanos. Todo esto. Y vamos a uno de los reyes para mí más interesantes. Servio Tulio. Aquí hay mucho que contar de este rey. Estamos hablando de uno de los reyes que nació de una madre esclava. Su madre, Crisia, era esclava de la reina Tanaquil. Su concepción, ahora la vamos a explicar, fue la verdad bastante sorprendente. La joven Ocrisia estaba haciendo, imaginaros la situación, unas ofrendas de flores al fuego, cuando de repente surgió de entre las llamas un pene volador. Un momento, vamos a cortar aquí. Lo hemos dicho al principio, pero hay mucha gente que solo escucha la sección y a veces no escucha el programa entero. A partir de aquí hay que poner 2 rombos y sí. un más 18. Yo creo que sí. ¿Cómo que de entre las llamas surge un pene volador? Sí, Pablo. Surgió un pene volador de entre las llamas. Pero esto tiene su explicación. Ah, vale. Me quedo más tranquilo, ¿eh? Sí, a ver, la explicación, claro, imaginaros a la muchacha de repente... No prefiero no imaginar. La muchacha se quedó estupefacta viendo salir del fuego de eso. Entonces, claro... Perdón, pero claro. Se quedó embarazada. Pero vamos a explicar... Resumido, ¿no? ¿De dónde sale este pene? Este pene sale de uno de los dioses, el dios del fuego. El dios... Va a ser complicado. Hoy va a ser complicado, ¿eh? El tema. El dios del fuego es
como hemos dicho, Hefesto para los griegos. Y entonces este dios tiene su historia particular. Vamos a explicar un poquito. Cuando nació este dios, su madre era Juno para los romanos. Era tan feo, el pobre, que su madre lo cogió y lo tiró del Olimpo hacia la tierra. Fue tal el tortazo que se pegó que se quedó cojo para siempre. Vulcano, correcto. Sí, Luis me dice Vulcano, sí, el Vulcano para los romanos. Se quedó cojo para los restos. Pero vamos a analizar, aparte de la gracieta, que está muy bien, o que su madre, claro, mira, aparte de la gracieta, bien, hay que decir que... Quiero comentar, hacemos broma, porque evidentemente es una situación irrisoria, pero es verdad que Roma y el sexo están absoluta e íntimamente, nunca mejor dicho, ligados. Que es inevitable hablar de Roma sin hablar del sexo, evidentemente. Es que es inevitable, y ahora veremos más pasos. Venga, interesa. Más pasos. Pero estamos viendo como este dios Vulcano, era feo, pero bueno, tuvo su pareja era ni más ni menos que Venus. O sea, la mujer, la diosa más bella de todo el Olimpo, ¿no? Sí que es verdad que Venus le ponía los cuernos, digámoslo así, cada 2 por 3 con Marte y con otras personas, ¿no? Pues el bueno de Vulcano, pues también hacía sus cositas por ahí, ¿no? Y no sabemos si quizás, por su aspecto, pues se presentó delante de esta joven simplemente con su parte, ¿no? De esta manera. Y es que en Roma el sexo es algo, divertido en algunas partes, depravado en otras. Por ejemplo, es que muchas veces viene también de Grecia. ¿Os acordáis? Seguramente que algunos os acordarán que Zeus, por ejemplo, para concebir alguno de sus hijos, se convirtió en cualquier cosa, en un cisne, en un toro. Y hay una de las historias que me gustaría tocar un poquito más así. Estamos hablando de que la historia con Danae, la madre de Perseo, este héroe griego que todos sabemos, pues el padre de Danae era el rey de Argos, y lo que hizo fue hacer como comentar con un augurio que sería de su reino, si tendría vástagos para poder gobernar. Entonces, claro, le dijeron que sería desposeído del trono por uno de los hijos de Danae, de su hija. Claro, el rey asustado dice, ¿qué hago? Pues la encierro en lo más profundo de una cárcel de bronce, y ahí dejo a mi hija, y entonces ya no puede concebir con nadie. Pero claro, no contaba con Zeus, ¿no? ¿Qué hizo Zeus? Mediante la lluvia dorada. Y aquí, yo sé que mi compañero Luis Silva sabe que aquí ve mucha alquimia. O sea, estamos hablando, sí, de sexo. A ver, yo voy a volver a cortar aquí. Lluvia dorada, que yo no voy a explicar qué es una lluvia dorada. Buscar en Google y cuidado con las imágenes que puedan salir. Yo tampoco voy a explicarlo. Pero lluvia dorada y alquimia, ya no me cuadra esto. Luis, ilústranos. Bueno, la verdad es que hay explican los antiguos, ¿no?, que dentro de un proceso en el matraz, pues aparece esa lluvia dorada, ¿no? Es como si dentro de un matraz de vidrio algo empezara a sudar. Es el oro el que suda. Como el oro tiene ese color dorado, pues dicen, ¿no?, que el disolvente universal, que es el que tiene la capacidad de disolver el oro de una manera natural, ese disolvente va penetrando poco a poco en la dura corteza del rey de los metales y poco a poco lo va agotando. Y ese rocío que cae, que no quiere decir que sea el rocío del cielo, estamos hablando del disolvente universal, y va cayendo con el calor, sube en forma de vapor y cae en forma de gotas, y cada vez que va cayendo esa gota, como las gotas que llegan a perforar una roca, ¿no?, o llegan al cabo de los años, ¿no?, o de los miles de años, pues eso va penetrando en el oro, y ese disolvente universal va cogiendo el color dorado. Y entonces, claro, va subiendo otra vez, pero ya con un color dorado, y esto se va manifestando como una lluvia dorada, o la lluvia del oro. Me quedo con esa explicación. Mejor yo creo que no otras un poquito más bizarras, ¿no? Complicadas. Como hemos visto, como Luis nos ha enseñado, es que estos mitos
tienen otras lecturas más allá de lo que se ve, ¿no? Y es por eso tan importante conocer estos mitos. Pero sigamos con nuestro amigo Servio Tulio, el rey. Después de este nacimiento un poquito bien, ya lo hemos visto, pues era algo prodigioso, porque incluso decían que se le iluminaba por la noche la cabeza y le salían llamas de la cabeza. Por lo tanto, desde el principio ya fue el ojito derecho de la reina Tanaquil, la mujer de Tarquinio Prisco, como hemos dicho. Este rey, cuando ya accedió al poder, hizo cosas muy importantes. Por ejemplo, el censo. Hasta entonces Roma no disponía de un censo. Pero en esta ocasión el censo no nos imaginamos que es cuántas personas hay en un lugar. No. Era todo dedicado hacia la guerra. Por lo tanto, los únicos que les interesaban a los romanos en este censo eran de cuántos hombres podía disponer para la guerra. Y hay una curiosidad que me gustaría comentar. Por ejemplo, un lustro, todos sabemos que son 5 años, ¿no? ¿De dónde viene lo del lustro? Dar lustre también, ¿no? Limpiar, etcétera. Pues cada 5 años se celebraba el censo. Para celebrarlo, los romanos hacían un sacrificio y limpiaban de esta manera, digamos, lo que habían acontecido en estos 5 años. De aquí viene lo del lustro. Por lo tanto, aparte de esto también, Servio Tulio hizo que el ejército adoptara la táctica hoplítica. Una táctica diferente a lo que habían ido hasta entonces, que era un enfrentamiento más individual en el ejército, más individual. En cambio, los hoplitas, todo el mundo tiene esa visión de los 300 espartanos, ¿no? Recientemente, etcétera, pues de esa manera luchaban la táctica hoplítica. Y prácticamente también se le atribuyeron otras cosas, pero que no parece que sea cierto, como una muralla, pero que se ha descubierto arqueológicamente que no es cierto. Y finalmente Servio Tulio murió asesinado. Y ya nos vamos al último rey de Roma, Tarquinio el Soberbio. Con Tarquinio el Soberbio hay varias historias. Una de ellas tiene que ver con ¿os acuerdan de la Sibila de Cumas, que visitó a Eneas para descender a los infiernos? Pues esta Sibila le ofreció, pues disfrazada de anciana, le ofreció 9 libros que decía que eran proféticos. Estamos hablando de los libros sibelinos. Tarquinio Prisco, pues claro, los quería comprar, pero la anciana le dijo una cantidad desorbitada. Claro, Tarquinio el Soberbio dijo, no, eso es muy caro. ¿Qué hizo la anciana? Rompió 3 de los libros sibelinos y le dijo que valían exactamente lo mismo que antes, pero que daban 6. Tarquinio el Soberbio no estaba convencido y la anciana volvió a romper otros 3 libros sibelinos que contenían profecías sobre Roma. Claro, en ese momento quedaban solo 3 libros. A Tarquinio le entró el miedo, se dio cuenta de la verdadera importancia de estos libros, y aquí nace un poquito lo que es la oferta y la demanda, ¿no? Al final tuvo que pagar lo que le pedía por 9 libros, pero se llevó solo 3. La historia de estos libros sibelinos es bastante curiosa, ¿no? Porque siempre fue guardada con mucho cuidado, ¿no? En el templo de Júpiter Capitolino. Y es más, en el siglo I a.C. fue quemado. Estos libros fueron quemados y Augusto mandó recolectar los otros libros sibelinos que habían por otras partes del Mediterráneo, intentar recolectarlos. Lo hizo, pero no nos ha llegado absolutamente nada, porque en el siglo V después de Cristo, ya cuando Roma estaba ya en una situación muy difícil, muy complicada, un general llamado Estelicón, quizás el último gran general romano de Occidente, ¿no? Pues se decía que en estos libros predecía que iba a usurpar el poder. Con lo cual, ¿qué hizo Estelicón? Los quemó, los rompió, para no dejar ninguna prueba. Así que no tenemos absolutamente nada de estos libros. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Y ahora ya vamos con la historia quizás que desencadenó lo que fue el final de Roma. Tarquinio el Soberbio tenía un hijo. Este hijo, Sexto Tarquinio,
estaba asediando una ciudad con su primo colatino. De repente los dos pues, se pusieron a hablar a ver cuál tenía la mujer más virtuosa. Claro, cada uno decía que era la suya, la más virtuosa. Entonces decidieron, de incógnita, ir hacia donde estaban sus respectivas mujeres y averiguar qué estaban haciendo para saber si eran virtuosas o no eran virtuosas. La mujer de Sexto Tarquinio estaba en un banquete. Malo. Porque para los romanos esto no era ser virtuosa, una mujer virtuosa. En cambio, cuando acudieron a ver a la mujer de su primo colatino, Lucrecia, sí que estaba haciendo lo que los romanos querían que la mujer hiciese. Estaba encerrada en casa, estaba con sus esclavas y estaba tejiendo. Por lo tanto, la virtuosa era Lucrecia. Sexto Tarquinio se enamoró de esta mujer, más que enamorarse, se obsesionó con esta mujer, y tiempo después volvió a intentar yacer con ella. Lucrecia se lo impidió, dijo que no, que era fiel a su marido. Ni con la espada fue capaz de someter Sexto Tarquinio a Lucrecia, pero utilizó una artimaña, jugar con el honor de esta mujer, porque en aquella época era posible que si se encontraba un esclavo y una mujer casada, es decir, en adulterio, cualquiera podría matarlos. Y ese era el plan de Sexto Tarquinio y se lo dijo. Afortunadamente, en este caso lo que hizo esta mujer fue accedió, yació con él, pero cuando acabó de yacer con él, llamó a su marido, llamó a su padre y a un amigo de la familia. Y es aquí donde está el inicio de lo que sería la República. Porque cuando ya estaba prácticamente deshonrada, esta mujer dijo que no había sido deshonrada, había sido deshonrado su cuerpo, pero no su mente. Y secando, digamos, un cuchillo que tenía escondido, se mató a sí misma, se mató pidiendo venganza por lo que había sucedido. El amigo de la familia era un bruto, de la familia de los brutos, sin duda muy conocida después con el asesinato de Julio César y todo eso. Pues en esta época lo que hizo fue llegar a Roma, contó lo que había pasado, cerró el camino de vuelta que estaban fuera a los Tarquinio Soberbio y su hijo, y prometió que jamás ningún rey volvería al poder en Roma. Y así fue. Jamás ningún rey volvió a Roma, aunque después explicaremos lo que es el imperio. Me gustaría incidir brevemente quizás también en la ley de las 12 tablas para ver cuál era el papel un poquito de las mujeres a través de la ley. Aquí tengo delante algunos párrafos de la ley de las 12 tablas y nos dicen, por ejemplo, un niño con notables deformidades inmediatamente será muerto. Al repudiar, otra cosa también, al repudiar a la mujer, el marido, que conserve sus propiedades, deje las llaves y sea expulsada. Por lo tanto, no tenía derecho a nada la mujer, porque la mujer no acababa de ser mayor de edad nunca, siempre tenía que depender de un varón, ya sea de su padre, de su marido o de su suegro. Más cosas, por ejemplo, tenemos en cuanto a la tabla 5 nos habla de herencia y tutela. Las mujeres, aunque sean mayores de edad, fijaros lo que dicen, a causa de su ligereza de espíritu, permanecerán bajo tutela, excepto las vírgenes vestales. Por lo tanto, como vemos, hay varios ejemplos de lo que era la mujer para los romanos, ¿no? No la tenían bien considerada. En cambio, otras culturas, como hemos analizado en otras secciones, de más allá de la historia, era diferente el trato hacia las mujeres, pero en Roma no dejaba más que ser una forma de perpetuarse, ¿no? Y la verdad es que tiene su razón de ser de que a partir de Lucrecia se erigiera lo que fuera la matrona romana y que organizara, gracias a Lucrecia, fue el final de lo que fue la monarquía romana. Y después tenemos la República. Vamos muy brevemente a dar unos pedazos de hablar de un autor que nos habla sobre la República. Para saber qué era la República, simplemente hoy, no nos da tiempo, vamos a hablar
de un párrafo que nos decía Polibio, el historiador griego Polibio. Nos decía que la Constitución romana nadie sería capaz de decir si es una aristocracia, una democracia o una monarquía. Si miramos los poderes de los cónsules, diríamos que es una monarquía, un reino. Si nos fijamos en los del Senado, diríamos que es una aristocracia. Y si consideramos los derechos del pueblo, parece claro que se trata de una democracia. Sin duda parece una explicación bastante acertada de lo que en realidad era la República de Roma. La República es un periodo histórico alucinante, la verdad que importantísimo, pero después vendría lo que sería el Imperio. En el Imperio, digamos, todo fue un poquito obra de Augusto, Octavio Augusto, que simplemente lo que hizo fue más listo que incluso que Julio César, porque Julio César, recordemos que fue un dictador perpetuo, que quiso ser dictador, y esto no gustaba, digamos, a las clases senatoriales que pensaban que podía ser como un rey. En cambio, Augusto fue muy listo, se cargó a los que le hacían sombra o podía tener peligro, acumuló en él mismo poco a poco todos los títulos, respetando lo que era la República. Él decía, no, si yo respeto el Senado, yo respeto todo, pero vaciándolo de poder y quedándose él con todo el poder. Y esto fue lo que fue el inicio del Imperio Romano. Para terminar, yo creo que es un buen fin, ¿no? Que después del Imperio, Francisco de Quevedo, uno de nuestros grandes poetas, un genio sin duda, escribió una poesía a Roma, que dice lo siguiente: a Roma sepultada en sus ruinas, busques en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas. Cadáver son las que ostentó murallas, y tumba de sí propio al levantino. Yace donde reinaba el palatino, y limadas del tiempo, las medallas más se muestran destrozo las batallas de las edades que blasón latino. Solo el Tíber quedó, cuya corriente si la ciudad la regó, ya sepultura la llora con funesto doliente. Oh Roma, en tu grandeza, en tu hermosura, huyó lo que era firme, y solamente lo fugitivo permanece y dura. Pues yo creo que hemos hecho un paseo fantástico por 3 programas completos, más 3 secciones que hemos dedicado a conocer una pequeña parte de Roma, porque en realidad el Imperio aún quizás de alguna manera inició un camino aún mayor de lo que es la leyenda, ¿no? Fíjate, Pablo, yo creo que después viene la República, donde hay ese enfrentamiento con Aníbal, ¿no? Quizás uno de los más recordados que hay. Luego está el Imperio con esos emperadores depravados, también hay que decirlo, como estamos hablando de sexo, totalmente depravados. Pero es que yo creo que sin conocer este inicio de Roma, sin conocer estas leyendas, esta historia, Roma no sería lo que fue. Por eso creo que ha valido la pena explicar un poquito dónde nace esta civilización tan importante. De ahí el título de tanto de la sección que hemos dedicado como el artículo que se subirá a la web, que de Roma, de la historia de la leyenda. Pero yo te emplazo a que más adelante, ahora seguramente para la próxima sección hagamos algún cambio para no sobresaturar tampoco de Roma, pero más adelante, por supuesto, podíamos retomar esto y hacer una cuarta, quinta y sexta, así como se hizo con la saga de la Guerra de la Galaxia y todo esto, ¿no? de continuar hasta el final del todo de Roma, que es muy interesante porque si nos asimilamos a lo que está pasando actualmente con lo que ellos vivieron, muchos se sorprenderían. Es que fijaros lo que dice Quevedo en la poesía, ¿no? Que prácticamente lo que nos dice es que cuando todo se acaba, todo imperio sube y baja. Y hay que conocer las razones, pero para eso necesitaríamos 2, 3, 4 programas, ya lo iríamos viendo, y la verdad que ha sido un placer adentrarnos en estas historias, aquí con los oyentes, con vosotros, y que Roma es una civilización muy especial. Pues muchísimas gracias, como siempre, Cristóbal. A vosotros.